Querido diario, hoy estoy muy feliz. Me he levantado en la mañana y no podía creer la cantidad de frutas que tenía en mi cocina para elegir. No sabía por dónde empezar a comer. ¡Qué emoción es comer! Eso es algo que yo hago todos los días. Pero también eso es algo que no todos los días he hecho. Y tanto cuando paso un día como el de hoy, con tanta comida, como cuando paso un día como el de muchos otros, sin comer en todo el día, se producen en mí una gama de diversas emociones que van desde la euforia cuando tengo mucha comida en casa, hasta la envidia cuando no la tengo. Menudo poder tiene la comida en las personas, ¿no? No es extraño, querido diario, que la palabra hogar provenga de la palabra hoguera. Y es en esa hoguera, en los fogones en donde se cuecen los alimentos, que nos hacen reunirnos con los demás y con nosotros mismos, es en esa hoguera, la misma hoguera, en los fogones donde se cuece nuestro carácter, nuestra personalidad, pues. No sé, pero he estado pensando que todas mis emociones pasan por mis tripas primero antes de salir al exterior. Vamos, como la comida, pues. Y no estoy diciendo con esto que las emociones sean una mierda, porque las emociones también salen de mí como energía, como pensamientos, como acciones para otros, como... Ya me ha vuelto a pasar. Es que sigo teniendo este sueño recurrente. No sé por qué siempre sueño que cuando escribo están los alumnos del campus virtual de la ISCD mirándome. No sé, debo confesar que esto me genera una angustia especial y que hasta me paraliza de momento. Pero, a ver, ¿estarán allí de verdad? ¿Será que me están escuchando? ¿Y si lo que yo les diga le parece estúpido? ¿Y si les ofendo con algo que yo comente? ¿Y si no cubro las expectativas que ellos tienen al formarse con la ISCD y luego me echan de mi trabajo por ser un mal profesional? Oye, ¿y si no tengo respuestas a sus preguntas? ¿Y si me equivoco? Ya va. Pero esto es un sueño. Entonces, como sueño, yo puedo decidir lo que me va a pasar. Es más, yo puedo decidir incluso dónde me va a pasar. Así que yo más bien me voy a ir a un lugar mucho más emocionante que este para continuar apoyando a nuestros socios de desarrollo a través de esta serie de videos semanales. Y así entonces, pues poder incluir a otros dentro de mi sueño. Hey, pues nada, aquí estoy. He decidido venirme acá a un bar inglés y, oye, tú te preguntarás, ¿por qué un bar inglés? Y básicamente la respuesta es ¿por qué no? ¿Por qué no un bar inglés? Para hablar en esta ocasión del nivel que tenemos dentro de nuestra certificación internacional en coaching por medio de la ISCD acá en Londres. Pues nada, como tú sabes, la semana pasada ya empezamos a ver el final teórico de las últimas de las maestrías de la International Association of Coaching. Y digo al final porque lo que hicimos fue hacer una especie de acercamiento teórico de las maestrías. Y luego de ese acercamiento ya tendremos oportunidad en el segundo ciclo formativo
y luego en el tercer ciclo formativo de llevar, de entenderlas, de desmenuzarlas, de evaluarlas, de hurgar en detalles en las maestrías. Por ejemplo, en el segundo ciclo formativo vamos a dedicar una semana a cada una de las maestrías, a la enseñanza de cada una de las maestrías. Pero en el tercer ciclo formativo, y es el que más nos importa a nosotros, es la oportunidad que tú tienes de interpretar, conocer cómo, de qué forma tú has vivido las maestrías en tu vida y en tus propios procesos de coaching con tus clientes. Y ese es el aporte que nosotros le damos más importancia en este entrenamiento. Por los momentos nos acercamos a entender desde el punto de vista exclusivamente teórico las últimas de las maestrías. La primera de ellas es clarificar, que clarificar no es otra cosa que ayudar al cliente a reducir un poco la confusión y acercarse un poco a la certeza para después sacarlo otra vez de esa misma certeza y volverlo a colocar en un espacio de duda y de aprendizaje. Es decir, al nosotros clarificar como coach, lo que hacemos es definir con palabras, con claridad dialéctica, qué es y qué no es lo que nuestro cliente quiere decirse a sí mismo por medio de nosotros como coach. La segunda maestría que pudimos revisar es apoyar a establecer al cliente a establecer propósitos y objetivos claros. Bueno, esa maestría es una incluso de mis favoritas porque invita al cliente a enfocarse. A enfocarse a sus objetivos, a enfocarse a sus metas, a enfocarse a lo que quieren lograr. Es una maestría que se desarrolla enfocada a la acción, enfocada a realizar, enfocada al logro, enfocada al avance, enfocada al desarrollo del aprendizaje, ¿no? La otra maestría tiene que ver con respaldar, hacer surgir las posibilidades, que tiene que ver con la maestría anterior, pero esta específicamente nos da a nosotros la garantía como clientes, como coach, de ayudar a nuestros clientes a que ellos observen muchas más posibilidades para que tomen decisiones. Esto les da libertad. Mientras más opciones tengan el cliente, más libre es y más efectivo es una sesión de coach. Por tanto, no solamente debemos acompañar a nuestro cliente y ayudarlos a que ellos consigan una solución adicional que además no haya hecho antes, una solución adicional nueva, sino que tenemos que ayudar a nuestro cliente, ayudarlos a que consigan 2 soluciones adicionales, o 3 soluciones adicionales, o 4 soluciones adicionales, o 5, 6, o 7, o 12, o 15. Mientras más soluciones adicionales y novedosas ayudemos nosotros a nuestro cliente a que ellos observen y descubran y vean, pues más efectivo es el trabajo de nosotros como coach. La última de las maestrías, la novena, tiene que ver con respaldar, que es acompañar. Respaldar al cliente a utilizar sistemas y estructuras de apoyo. Eso no es otra cosa que el plan de acción. Tiene que ver con ayudar al cliente a que pueda observar cuáles son los recursos que él tiene, cuáles son los recursos de tiempo, de personas, de dinero, recursos físicos, económicos, sociales, de intelectuales y sobre todo de tiempo, y que todo eso lo aterrice en un plan de acción para decidir cuándo, cómo, con qué método y qué va a desarrollar cuál de las posibilidades o propósitos o nuevos escenarios el cliente haya visto. Por tanto, esa sí tiene que ver con el final, con la aplicación práctica y el plan de acción hacia lo que nuestro cliente quiere hacer, ¿no? Y bueno, luego de esto, ya esta semana, tenemos nuestro examen final del primer ciclo formativo, ¿no? Ya a estas alturas debimos haber terminado una clase aclaratoria que, como tú ya habrás caído en cuenta, es una clase aclaratoria que tiene que ver con el proceso de aprendizaje a partir de la enseñanza. Es decir, las características o el poder que tiene el aprender del enseñar. Por eso, en la clase aclaratoria anterior, en la cual seguramente ya tú asististe, y si no asististe, vas a experimentar otra forma diferente a la clase aclaratoria de enseñanza y el poder que tiene
el aprender a partir de enseñarles a otros. Esa clase aclaratoria pretende hacer un barrido general de todo lo que nosotros vimos en el primer ciclo formativo, conversar, entender cuáles son nuestras reflexiones y nuestras experiencias a partir del acercamiento teórico de este primer ciclo formativo, lo cual estoy seguro que nos va a preparar eso y todo lo que ya hemos hecho en nuestro campus virtual para tener éxito en el examen que vamos a aplicar en esta semana, en estos próximos días, ¿no? Estoy seguro que te va a ir muy bien. Acuérdate que tienes 3 oportunidades para aplicarlo y tener éxito en su aplicación, y estoy seguro que no vas a necesitar las 3 oportunidades. En la primera, pues nada, ya vas a ir de entrada excelente, ¿no? Bueno, estamos aquí en un bar inglés y cuando yo pensé en este sueño, dije, bueno, ¿por qué? ¿A dónde irme? ¿Qué sitio puedo irme? ¿Cuál es el mejor sitio donde yo puedo irme? Donde hay... que perdí aquí algo. ¿Cuál es el mejor sitio donde yo puedo irme donde haya realmente emoción? Es decir, en este sueño que yo tengo, dije, ¿a qué sitio puedo yo irme con mi mente y para este video y para ustedes, donde estén metidas la mayor cantidad de emociones? Y dije, un bar. Claro, por un lado pensé que podíamos irnos, por ejemplo, a un escenario de teatro, el cual a mí personalmente me genera unas emociones particulares, porque sé que los actores que están allí dejan el pellejo emocional colocándose en la piel de otros personajes para expresar la realidad emocional que tienen esas personas. Y lo que ocurre en escena es real. Y además el público percibe y agradece eso y lo siente también desde el punto de vista emocional. Pero dije, bueno, de pronto el teatro no es algo que sea tan en común como para todos. Después pensé que yo pudiera irme a una cama. En la cama es uno de los sitios donde nosotros percibimos las más potentes y poderosas emociones de nuestra vida. La emoción, por ejemplo, de soñar, de dormir y soñar, de dormir y pensar, de dormir y emocionarnos en sueños conscientes e inconscientes. Pero también, desde ese punto de vista un poco más idealista, también si lo queremos llevar a la práctica en la cama, obviamente, como todos ustedes saben, nosotros vivimos una emoción universal, básica e importante, como lo es saltar en la cama sin que tus padres te vean. Es una emoción inenarrable. Y mejor aún, es saltar en la cama sin que tus hijos te vean. Es aún mucho más emocionante. Pero dije, bueno, no, la cama de pronto no va a ser el mejor sitio, y decidí que el mejor sitio sería un bar. En un bar se viven específicamente todas las emociones y en todos los momentos de estadía dentro del bar. En el bar las personas viven alegrías, tristezas, desamores, envidias, rabias, la mayor de las iras, en el fútbol, por ejemplo, en la política o en la religión, la tristeza, y infinidades de emociones, ¿no? Dependiendo del lugar donde también estés. Tú, que seguramente me estás escuchando y si estás participando en esta certificación, probablemente tengas, no necesariamente es así, por lo menos en su mayoría, tengas orígenes latinos. Y el origen latino, el enfoque del origen latino frente al alcohol es muy diferente al enfoque anglo frente al alcohol. El enfoque anglosajón, el alcohol permite un poco liberarse desde ese estado, digamos, flemático, intachable, frío, relajado, sosegado, inglés, a llevar, luego de alguna bebida espirituosa, llevar esas emociones a otro grado diferente y quitarse, digamos, esa investidura flemática y fría y conectarse con las mayores pasiones y las mayores emociones. Eso ocurre con las personas de origen anglo. Pero las personas de origen latino funcionamos un poco diferentes. En las personas de origen latino nos ocurre casi que todo lo contrario. Las personas de origen latino funcionamos sin el alcohol, de una manera pasional, desordenada, informal, emocionante,
emocional, mejor dicho, sobre todo informal. Y cuando una persona de origen latino empieza a beber y ya entra en una fase de borrachera, es cuando más impecable se comporta, es cuando más flemático se comporta, es cuando más frío, calculador, es cuando más lúcido se comporta. Un borracho latino nunca quiere que lo vean borracho. Un borracho latino nunca quiere que sepan los demás que está borracho y hace lo imposible porque no lo vean borracho, se cuesta, se sienta en una cama o se sienta en una silla o hace cualquier acción y está a punto de caerse pero no se cae. Es más, un borracho latino es capaz de conducir un auto, un carro o un coche mucho mejor que cuando está sobrio. Un borracho latino hace cosas, pensamientos intelectuales y las ideas en perfección cuando está borracho que cuando está sobrio. Es decir, que funciona al revés, funciona el sistema, dependiendo de la forma como uno ve el mundo, pues funciona al revés el tema del alcohol. Pero en las dos culturas está involucrado, pues evidentemente, las emociones. Porque somos seres emocionales, es decir, no podemos vivir sin las emociones, no podemos vivir sin tomar decisiones a partir de las emociones. Todo lo que nosotros hacemos involucra las emociones y tenemos una gran variedad de emociones y eso es lo que nos diferencia, nos hace humanos y al hacernos humanos nos acerca mucho más incluso a nuestra espiritualidad. Nosotros no tomamos ninguna decisión sin las emociones. Las emociones son digamos, la columna vertebral de lo que somos, de lo que tú eres, de lo que yo soy, de lo que somos todos los humanos. Y si esto te suena bien, pues cool. Y si no te suena bien, te invito a que lo pienses mejor y pienses la importancia que tienen las emociones para ti. La importancia de conocerte y aceptarte como un ser emocional. La importancia de sentir que las emociones están bien y que sentir rabia está bien, sentir alegría está bien, sentir euforia, sentir tristeza y todo eso, emociones está bien. Y además expresarlas y manifestarlas también está bien. Ninguna decisión se toma sin las emociones. Por tanto, todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer está cargado de emociones. El éxito de esta certificación va a depender, por ejemplo, de la emoción que tú tengas con respecto al campus virtual y con respecto a las prácticas virtuales. Si no está eso cargado de emoción, pues el éxito va a ser diferente a si está cargado de una emoción que genere entusiasmo. Por tanto, yo te digo, si esto te suena, pues, repito, checklist, pero si no te suena, pues te invito a pensarlo. No te dejes influenciar nunca de nadie. Claro, si tú eres una persona que nunca te dejas influenciar, está bien. Pero si eres una persona que te dejas influenciar, pero yo te digo que no te dejes influenciar y tú no te dejas influenciar a partir de que yo te diga que no te dejes de influenciar, resulta ser que terminas influenciándote por lo que yo digo que tiene que ver con que no te dejes influenciar. Entonces, al tú influenciarte por lo que yo digo, que del sentido de que no debes influenciarte de los demás, y en tu afán de no influenciarte por nadie, terminas influenciándote por lo que yo diga a partir de las acciones que tú hagas por no dejarte influenciar. Yo no sé si esto se entiende. Por tanto, ya te habrás caído en cuenta que todos somos influenciables y esto básicamente es una paradoja o una referencia circular para los que trabajan con Excel, por ejemplo. Las emociones. Hace poco una chica de nuestro campus virtual en una de nuestras sesiones pues nos preguntó qué hacer con las emociones con nuestro cliente. Y la mejor respuesta que a mí se me ocurrió en el momento fue decirle que ella seguía viva gracias a las emociones. Y me pareció una respuesta que puede servir para compartir con todos ustedes. Y efectivamente, estamos vivos gracias a nuestras emociones.
Nuestra madre, por ejemplo. Todas las madres del mundo dicen, mi hijo es maravilloso, mi hijo es diferente, mi hijo es fantástico, mi hijo es el mejor. Lo que quiere decir que como todos somos hijos de alguna madre, es decir, estamos rodeados de un mundo de los mejores, porque todos somos los mejores para nuestras madres. Pero ¿por qué una madre nos ve a nosotros como los mejores? ¿Por qué mi madre me ve a mí y a mis hermanos como los mejores? ¿Y por qué la madre de otro ve al otro como el mejor? Porque está cargado, ese pensamiento racional está cargado de la emoción, está cargado de lo que siente, está cargado de la conexión emocional que hay de una madre a un hijo. Y cuando esta chica me hizo esta pregunta, yo le hice una pregunta terrible, pero que quiero hacerte también a ti. Y es, ¿por qué una madre no asesina a sus hijos? ¿Por qué? Una madre no asesina a sus hijos porque no puede hacerlo. Una madre no asesina a sus hijos porque está cargado de emoción esa decisión. No hay manera de que pueda hacerlo. No hay forma de que una madre pueda hacerle daño pequeño o grande a sus hijos. A pesar de que la razón lógica pudiera decir que debe hacerlo. Una mujer antes del parto, pues se le hinchan los tobillos, pasa 9 meses hinchada, con dolores, el niño le chupa todo el calcio, el pelo se le pone fino, le dan vómitos, diarreas, mareos, antojos, su cuerpo es totalmente diferente y la mujer empieza a descubrir las cosas que su cuerpo puede hacer, pero toda esa descripción es una descripción negativa. Luego, durante el parto, pues también hay algo súper dramático y tiene que ver con que el niño intenta salir por un sitio mucho más pequeño que el niño. Es como que si algo así intenta salir por algo que es así, más pequeñito. Eso en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay otros casos en donde terminan saliendo por medio de su barriga. Es decir, con un cuchillo cortan y el niño sale así tipo Aliens, por ejemplo. Y esa forma de venir al mundo es una forma lógicamente dañina, contraproducente, incómoda para una madre, desde el punto de vista racional. Incluso luego que el niño nace, pues pasa la madre noches sin dormir, el niño igual también le vomita encima, le orina encima, le caga encima, grita, desobedece, en fin. Y mucho más allá después que el niño crece y hasta el final de los días una madre siempre está atenta y velando y sufriendo por sus hijos. Entonces, incluso los peores hijos tienen lo mejor de las madres. O sea, las madres no condicionan lo que el hijo les da por su amor. Las madres no condicionan que un hijo sea bueno, sea malo, sea bien o sea mal, para ellas dar, para ellas conectarse. Y eso tampoco tiene mucha lógica. Si una persona o un hijo se porta mal con una madre, lo lógico es que la madre lo rechace. Pero no es así. La madre lo acoge, lo mantiene. ¿Y por qué lo acoge y lo mantiene? Por su emoción, por la conexión emocional. No tiene lógica. Tiene lógica la conexión emocional. Tiene lógica el amor, ¿acaso? No tiene lógica, tiene que ver con la conexión emocional. Por tanto, nosotros seguimos vivos justamente porque nuestras madres están conectadas con nosotros emocionalmente. Si no, ya nos hubiesen lanzado por la ventana y mirado y bueno, si se murió ya se morirá, no importa. Si queremos verlo en un punto de vista práctico, racional, estrictamente pragmático. Pero ese punto de vista pragmático y estrictamente racional no es lo único que nosotros somos. Es más, no es ni siquiera lo que nosotros somos. Entonces, siempre hemos sabido que somos seres racionales, seres pensantes, y sí, eso es cierto, pero
por encima de ser seres pensantes, somos seres emocionales, seres conectados con la emoción, seres conectados con lo que, con lo que vivimos, y todas las decisiones que tomamos van en función de eso que vivimos y que nos conecta desde lo subjetivo, maravillosamente subjetivo que somos. Ahora, ¿qué hacemos entonces con las emociones? Lo primero es saber, conocerlas y aceptarlas, saber cuáles son nuestras emociones, identificarlas, entenderlas. Desde el punto de vista de método, pues siempre viene bien decir, oye, esta es la emoción que tengo, porque no es lo mismo, por ejemplo, sentir rabia que sentir resentimiento, que es una rabia acumulada, además por tiempo, es la emoción más dañina del planeta, el resentimiento. La más benigna del planeta es la compasión. Entonces no es lo mismo sentir compasión que sentir empatía, por ejemplo. Y no es lo mismo sentir tristeza que sentir depresión, por ejemplo. Y no es lo mismo sentir alegría que euforia. Entonces, un poco identificar cuál es nuestra emoción y cómo nosotros, y en qué grado y en qué nivel está esa emoción. Entonces, si queremos verlo a manera de método, nosotros tendríamos que identificar cuál es la emoción, en qué frecuencia ocurre esa emoción y en qué intensidad ocurre esa emoción. Y eso nos va a permitir tener algún equilibrio y nos va a permitir orientar nuestra inteligencia emocional a tomar decisiones más asertivas, más inteligentes y más dadoras a los demás. Entonces, eso tiene que ver con un método. Pero si yo le dijera que no existe método, y si yo le dijera que no hay que pensar cuál es la emoción, no hay que pensar cuál es la frecuencia de la emoción, y no hay que pensar cuál es la intensidad de la emoción, sino que lo que hay que pensar es en nada y sencillamente sentir la emoción. Si yo le dijera que se olvidasen del método y se conectaran con simplemente sentir, aceptar lo que son y aceptar las reacciones emocionales que ustedes, que ustedes o que todos nosotros empezamos a sentir. Entonces ya por ahí te dejo un par de opciones. Una que tiene que ver con llevar las emociones al pensamiento y tratar de generar algún control, con muchas comillas, de las emociones, que sirve y que eso lo llama inteligencia emocional, y está bueno. Y la otra es aceptarse como seres emocionales, no pensar en las emociones, sencillamente sentirlas y lidiar con ellas o disfrutarlas en la medida que pasen. Las emociones mucho tienen que ver con las actitudes, de la forma como nosotros vemos el mundo, de la forma como nosotros conectamos con los demás. Y la forma como nosotros vemos el mundo va a depender de cómo nos sintamos en ese momento, de cómo vemos el mundo. Por ejemplo, hablemos rápidamente del ambiente organizacional, en el cual pues tengo yo un poquito más de experiencia que en otras áreas. ¿Qué espera una persona, un gerente de área, un dueño de una empresa, un directivo de una empresa? ¿Qué espera una persona de un nuevo empleado, de un nuevo colaborador? Cuando una persona está llenando una posición, por ejemplo, una posición de secretaria, por ejemplo, ¿qué espera de esa secretaria? Pues espera que la secretaria tenga iniciativa, sepa trabajar en equipo, se ponga en el lugar de otro, tenga atención al cliente, tenga pensamiento estratégico, sea flexible a los cambios, sea proactiva. Y que sepa un poquito de cómo usar la computadora y cómo atender el teléfono y cómo comunicar. Pero ¿qué espera ese mismo directivo del gerente de la planta? Pues lo mismo. Espera que sea flexible, que sepa trabajar en equipo, que tenga pensamiento estratégico, que sepa comunicar,
que tenga capacidad para enseñar y ponerse en el lugar de otros, que tenga capacidad de servicio. Y también que sepa un poquito de gerenciar, de técnicas gerenciales, tenga alguna experiencia. ¿Y qué espera de un vendedor? Pues exactamente lo mismo. Lo que quiere es que sea entusiasta, que tenga capacidad para trabajar en equipo, capacidad para ser flexibles a los cambios, proactividad, que tenga atención al servicio y las mismas competencias. Las competencias tienen que ver con la actitud, competencias actitudinales, competencias de cómo nosotros enfrentamos lo que nos está ocurriendo. Las competencias técnicas, que las aprendemos en Google, en la universidad, en los libros o desde lo racional, desde la teoría, son competencias que en general tienen todos. Un contador de cualquier universidad tiene las mismas competencias y si no las aprende. Pero el mismo contador, aunque tenga varios títulos de posgrado y de doctorados y lo que sea, el mismo contador, si no tiene la actitud adecuada para la organización, si no tiene la actitud adecuada para ayudar al negocio de la organización, a desarrollar la organización, si no tiene una actitud adecuada para apoyar el equipo, la persona, la profesión y la organización y por tanto también la sociedad, si no tiene esa actitud adecuada, pues no valen los títulos, no vale la experiencia racional, no valen los conocimientos. Los conocimientos se supone que los tienen. ¿Qué hacen la gente de recursos humanos cuando están reclutando o seleccionando? Observar actitudes, observar cómo ellos ven el mundo y la forma de si las personas, los candidatos ven el mundo coinciden con la forma de la estrategia de negocio de las empresas. Y eso no es otra cosa que estar conectado con las emociones. La manera como vemos el mundo, las actitudes que tenemos son actitudes subjetivas y la subjetividad tiene que ver con lo emocional, no con lo racional necesariamente, ¿no? Esta es la forma que yo tengo un poquito de explicarte la importancia de las emociones, la importancia de reconocernos como seres emocionales y la importancia de disfrutar, aceptar nuestras emociones y la importancia de identificar una emoción y otra para alejarnos transitoriamente de las emociones que nos causan daño a nosotros y a nuestro entorno y acercarnos o conectarnos con las emociones que nos producen beneficios a nosotros y a nuestro entorno. Y yo me pongo a recordar, cuando hablo de emociones, pues me acuerdo de cualquier cosa que hago y me vienen emociones diversas, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba adolescente y cuando estaba adulto, viví una buena cantidad de tiempo con mi abuela materna. Y mi abuela materna tenía una característica, ¿no? Ella vivió en varias casas y yo por tanto vivía en varias casas también con ella. Y había casas que eran mucho más grandes, tenían más habitaciones, otras que eran mucho más chicas, tenían pocas habitaciones. Incluso hubo casas donde había una sola habitación disponible. Pero mi abuela materna siempre tenía una cama adicional, un sofá cama adicional, un sofá adicional o un espacio de su cama adicional. Y un espacio de la cama adicional y además tenía un poquito más de comida adicional dentro de un mundo de aparentes carencias materiales, un poquito más de comida adicional para algo o para alguien. Y cuando a mí se me ocurría preguntarle a mi abuela, ¿por qué estás dejando esa comida en la nevera si no los podemos comer ahorita? Si aquí estamos tú y yo solos, por ejemplo, cuando estábamos ella y yo solos. ¿O por qué tenemos una cama aparte si esa cama no la está usando nadie? Ella lo que me respondía era, yo tengo esa cama adicional, ese espacio adicional o esa comida adicional por si acaso. Por si acaso. Por si acaso nos toca la puerta. Dios, decía ella, ¿no? Dios. Y nosotros tener un espacio para Él. Qué vergüenza me daría, decía mi abuela, qué vergüenza me daría si Dios nos toca la puerta y no tenemos ni un plato de comida para Él. Si nos toca la puerta y no tenemos un espacio de la cama para Él. Y yo empezaba a ver que pasaban por esos espacios de la cama, del sofá, de la cama adicional o de esos platos de comida adicionales, miles de personas diferentes, todo el tiempo.
personas allegadas, amigos y familiares, pero personas no allegadas y desconocidas, e incluso personas que se habían comportado mal con mi abuela, a los cuales otros categorizaban como enemigos, y mi abuela tenía un plato de comida adicional para los demás y tenía un espacio de su casa adicional para los demás. Y eso, cuando yo veía eso, yo le decía, bueno, pero ¿cuándo es que va a venir Dios? Y mi abuela me respondía, cuando tú lo decidas. Entonces, esa historia me hace recordar que esa manera de ver el mundo de mi abuela tenía mucho que ver con la respiración y con el control de las emociones para los demás, para ayudar a los demás, sin dejar de ser ella misma y sin dejar de tener ella misma su esencia, su carácter. Por tanto, las emociones es parte de lo que nosotros somos, y esta historia es la mejor manera que yo tengo de explicarte por qué para mí las emociones es algo que ha estado en mi vida a lo largo de toda mi existencia, y que es algo que me ha hecho tomar buenas y malas decisiones con respecto a las acciones que yo hago. Y ahora mismo, al pensar en esta historia de mi abuela, pues me hace pensar, tomar decisiones emocionales, pues nada, que tiene que ver con ayudar a los demás.